Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Célula Cuerpo, un espacio donde exploraremos los secretos del desarrollo y su aplicación en la medicina moderna. Soy Alejandra Aguayo y hoy tenemos un tema realmente fascinante que se encuentra en el corazón de la embriología, la regulación y señalización molecular en el desarrollo embrionario. Para ayudarnos a desentrañar este tema complejo y crucial, tenemos con nosotros a la doctora Yasmín Urías, experta en biología molecular y embriología, quien nos guiará a través de los mecanismos que permiten la formación del cuerpo humano a partir de una sola célula. Doctora Yasmín, es un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias, Alejandra. Es un verdadero honor estar aquí y poder compartir el conocimiento con los oyentes. La regulación y la señalización molecular son procesos esenciales para entender cómo se organiza el desarrollo humano, así que me emociona poder abordarlo con ustedes. Definitivamente es un tema que abarca muchas áreas de la biología y la medicina, y es esencial para comprender el desarrollo humano y cómo se pueden tratar ciertas enfermedades. Doctora Yasmín, para empezar, ¿podría darnos una breve explicación sobre qué son la regulación y la señalización molecular? ¿Por qué son tan cruciales en el contexto de la embriología? Claro, con mucho gusto. Para entender la regulación molecular y la señalización celular es importante saber que un organismo multicelular como el ser humano, las células no funcionan de manera aislada. Están constantemente comunicándose entre sí para coordinar funciones vitales como el crecimiento, la diferenciación y la migración celular. Estos procesos se llevan a cabo gracias a una serie de moléculas señalizadoras que permiten la transmisión de información entre las células y su entorno. Las señales pueden ser hormonas, factores de crecimiento o incluso proteínas que se encuentran en la superficie de las células. La señalización molecular se refiere al conjunto de mecanismos a través de los cuales una célula recibe y transmite señales. Estas señales pueden clasificar en señales externas que provienen del ambiente fuera de la célula o internas que surgen dentro de la célula misma. Estas señales inician una serie de reacciones químicas dentro de la célula que, en última instancia, modulan su comportamiento, incluyendo la división celular, la diferenciación, la migración e incluso la muerte celular programada, conocida como apoptosis. En el contexto de embriogénesis, la regulación de estos procesos es fundamental. El desarrollo de un organismo comienza con la fecundación de un óvulo por un esperma, creando una célula única llamada cigoto. A partir de ahí se inicia un proceso increíblemente complejo, donde las células se dividen, migran y especializan para formar los diversos tipos de células, tejidos y órganos que componen el cuerpo humano. Las señales moleculares son las que permiten que estas células sigan, por así decirlo, el plano maestro, que garantiza un desarrollo ordenado y funcional. Entonces, la regulación y señalización molecular son los mecanismos que permiten la comunicación entre células durante el desarrollo embrionario, asegurando que todo el proceso se realice de manera organizada y precisa. Pero, ¿qué sucede si hay una alteración en este proceso? Sí, la regulación o la señalización molecular se interrumpen o no funcionan correctamente, pueden producirse defectos en el desarrollo. Por ejemplo, si una célula no recibe las señales adecuadas en el momento adecuado, podría no diferenciarse en el tipo de célula correcto o no migrar a la ubicación correcta dentro del embrión, lo que podría resultar en malformaciones o incluso la pérdida de órganos o sistemas completos. También puede ocurrir problemas si las células no se dividen correctamente o no mueren cuando deberían de hacerlo, lo que puede dar a lugar a enfermedades como el cáncer. Es por eso que el estudio de la regulación molecular y la señalización celular es crucial, y no solo para comprender el desarrollo, sino también para entender muchas enfermedades y desarrollar terapias eficaces. Bien, ahora que tenemos una idea más clara de la importancia de la señalización molecular, doctora Yasmín, me gustaría dar un paso atrás y entender mejor algunos de los conceptos fundamentales. ¿Qué son los genes y las moléculas en este contexto? Esa es una muy buena pregunta, la verdad. Comencemos con los genes. Los genes son segmentos específicos del ADN que contienen la información necesaria para producir proteína.
Las proteínas son moléculas clave que realizan una amplia variedad de funciones dentro de las células. En embriología, los genes son fundamentales para dictar las instrucciones para que las células se dividan y se diferencien y se organicen en tejidos y órganos. Cada gen tiene una función específica, como por ejemplo la instrucción para crear una proteína estructural que forme parte de una célula o para activar una enzima que facilite una reacción bioquímica en el interior de la célula. Por lo tanto, los genes actúan como los manuales, por así decirlo, de instrucciones para el desarrollo y funcionamiento de cada célula y tejido del cuerpo. En cuanto a las moléculas, son unidades básicas de la materia. En el contexto de la biología molecular, las moléculas más importantes son las proteínas, los ácidos nucleicos, como lo son el ADN y el ARN, y otros componentes como los lípidos y los carbohidratos. Pero para la señalización molecular, las proteínas juegan un papel central. Las proteínas actúan como los mensajeros y los ejecutadores de las señales que llegan a las células. Por ejemplo, las proteínas receptoras en la membrana celular reciben señales del exterior, como hormonas o factores de crecimiento, y luego transmiten esas señales dentro de las células para activar otros procesos moleculares. En resumen, los genes proporcionan las instrucciones y las moléculas son las que las ejecutan, facilitando los procesos de desarrollo. Entonces, los genes son como el código fuente que da instrucciones y las moléculas son los trabajadores que hacen que esas instrucciones se lleven a cabo, ¿correcto? Exactamente. Los genes actúan como un plan maestro que dicta qué debe hacer cada célula en cada momento del desarrollo, mientras que las moléculas, en particular las proteínas, son las que cumplen esas órdenes. Sin las proteínas adecuadas, los genes no podrían expresar su función correctamente. Ok, entonces los genes y las moléculas trabajan de manera conjunta para permitir el desarrollo embrionario. Ahora, doctora, ¿por qué es tan importante entender la regulación y señalización molecular, especialmente en embriología? Pues mira, la regulación y la señalización molecular son fundamentales en el desarrollo porque controlan la expresión de los genes. En otras palabras, no todos los genes se activan al mismo tiempo ni en todas las células. Este control preciso es necesariamente para asegurar que las células se comporten correctamente en cada fase del desarrollo. Sin una regulación adecuada, el desarrollo puede volverse desorganizado y da lugar a defectos graves. Además, la señalización molecular es clave para coordinar el comportamiento de las células. La diferenciación celular, por ejemplo, es el proceso por el cual una célula madre se convierte en un tipo de célula especializada, como una célula muscular o una célula nerviosa. Este proceso depende de señales específicas que activan ciertos genes en el momento adecuado. Las vías señalización ayudan a orquestar este proceso. Si la regulación y la señalización molecular se alteran, pueden sugerir malformaciones o incluso la muerte del embrión. Es vital que los profesionales de la salud comprendan estos procesos porque muchas enfermedades, como lo son los trastornos genéticos o malformaciones congénitas, son causadas por las alteraciones en las señales moleculares. Entonces podríamos decir que la regulación y la señalización molecular son como los controladores de todo el desarrollo. Si algo sale mal en este sistema, los resultados pueden ser devastadores para el desarrollo del organismo, ¿es cierto? Correcto. Las células dependen de señales precisas para saber qué hacer en cada momento del desarrollo. Las alteraciones pueden llevar a trastornos muy graves y lo más preocupante es que en algunos de estos trastornos no se detectan hasta mucho después de que se haya formado un órgano o un sistema afectado. Por eso, la comprensión profunda de estos mecanismos es clave para la medicina y el diagnóstico de enfermedades. Ok, doctora. Me gustaría profundizar ahora en un concepto clave, las vías de señalización. ¿Qué son exactamente y por qué son tan fundamentales en la embriología? No, las vías de señalización son rutas complejas que permiten a las células recibir señales del entorno y traducir esas señales en respuesta biológica dentro de las células. Estas respuestas pueden incluir la activación o desactivación de genes, la migración celular o la diferenciación. En otras palabras, las vías de señalización son los caminos
que las señales siguen dentro de las células para producir una acción específica. Existen muchas vías de señalización importantes en embriología, como lo es la vía WNT, la vía de Notch y la vía de Hedwig, y la vía MAPK. Cada una de estas vías es responsable de diferenciar procesos en el desarrollo. Por ejemplo, la vía WNT juega un papel crucial en la formación del sistema nervioso y en la diferenciación de células madres, mientras que la vía Notch es fundamental para la formación de vasos sanguíneos y la diferenciación de células epiteliales. Si alguna de estas vías no funciona correctamente, puede haber defectos en la formación de tejidos, órganos o incluso en la estructura global del cuerpo. Entonces, las vías de señalización son como autopistas moleculares dentro de las células, donde las señales viajan para activar las funciones necesarias, ¿correcto? Exactamente, y como cualquier red de autopistas, si algo interrumpe o bloquea una vía de señalización, puede haber consecuencias graves en el desarrollo de los tejidos y órganos. Las alteraciones en estas vías están vinculadas a diversas enfermedades como lo son los trastornos del desarrollo, los cánceres y las enfermedades congénitas. Y doctora Yasmín, para nuestros oyentes que son estudiantes de medicina y biología, ¿por qué es crucial que comprendan estos conceptos de regulación y señalización molecular en su formación? Entender estos procesos es esencial para muchas enfermedades. Tienen su origen en alteraciones en las vías de señalización molecular. Por ejemplo, ciertos tipos de cáncer están asociados con mutaciones en las vías de señalización que causan un crecimiento celular descontrolado. También muchas malformaciones congénitas y trastornos genéticos son resultados de las señales moleculares defectuosas durante el desarrollo. Además, la medicina personalizada y la terapia genética dependen en gran medida de estos conocimientos. Los avances en la investigación genética están abriendo nuevas puertas para tratar enfermedades de manera más efectiva, dirigiendo las terapias específicamente a los mecanismos moleculares que han causado las enfermedades. Entonces, los futuros profesionales de la salud deben comprender la regulación molecular no solo para tratar las enfermedades que ya conocemos, sino también para participar en los avances médicos más innovadores. Exactamente como lo dices, Alejandra. Los estudiantes de medicina y biología deben tener una comprensión profunda de cómo las células y los genes trabajan en conjunto para poder desarrollar tratamientos eficaces y abordar enfermedades de manera más precisa. Bueno, doctora Yasmín, hemos llegado al final de este fascinante episodio de Célula al Cuerpo y estoy segura de que nuestros oyentes tienen una comprensión mucho más profunda de cómo la regulación y la señalización molecular juegan un papel fundamental en la embriología y en el desarrollo humano. A lo largo de esta conversación, hemos abordado cómo estos procesos son esenciales no solo para el desarrollo normal, sino también para la prevención y tratamiento de muchas enfermedades. Así es, Alejandra. Creo que lo que realmente destaca es cómo cada célula, aunque parece actuar de manera individual, en realidad está en constante comunicación con otras células a través de las señales moleculares. Esto permite que el desarrollo de un organismo sea altamente coordinado y preciso. La regulación de las vías de señalización, por lo tanto, es fundamental ya que asegura que cada célula se divida, diferencie o incluso muera en el momento adecuado. Todo está controlado por un complejo sistema de señales que aseguran que el organismo se desarrolle correctamente. Lo que me parece más impresionante es que este tipo de procesos no solo son relevantes durante el desarrollo embrionario, sino que también siguen siendo cruciales durante toda la vida del organismo. En otras palabras, no solo estamos hablando de cómo comenzamos a existir como seres humanos, sino también de cómo mantenemos la salud y cómo prevenimos o tratamos las enfermedades. Eso es fascinante. Es increíble pensar que los genes y las moléculas que interactúan entre sí de una manera tan precisa no solo forman parte del desarrollo inicial, sino que también desempeñan un papel vital en el mantenimiento de la salud a lo largo de la vida. A medida que los estudios en medicina molecular continúan avanzando,
se están abriendo nuevas posibilidades para el tratamiento de enfermedades, muchas de las cuales, como mencionamos, se deben en alteraciones a los procesos de señalización molecular. Exacto, Alejandra. Y es ahí donde el conocimiento de la regulación y la señalización molecular se vuelve crucial para el avance de la medicina personalizada. Hoy en día estamos viviendo un cambio de paradigmas en la medicina, donde ya no nos centramos exclusivamente en tratar una enfermedad de manera general, sino en adaptar los tratamientos a las características genéticas, moleculares y celulares de cada paciente. Esto se conoce como medicina personalizada. En la medicina personalizada no solo diagnosticamos enfermedades, sino que también tenemos la capacidad de predecir cómo un paciente responderá a ciertos tratamientos basados en su perfil molecular. Por ejemplo, si conocemos las vías de señalización específicas que están alteradas en un tipo de partícula de cáncer, podemos diseñar terapias dirigidas que inhiban esas vías, evitando que las células cancerígenas crezcan y se multipliquen. Esto es un avance verdaderamente revolucionario. Conocer la regulación molecular no solo permite mejorar la eficacia de los tratamientos, sino que también reduce los efectos secundarios, ¿verdad? Así es. Uno de los mayores desafíos de la medicina convencional es que los tratamientos no siempre son específicos y pueden afectar a células sanas junto con las enfermas. Sin embargo, con el avance en el conocimiento de las vías de señalización molecular, podemos diseñar terapias más precisas que apuesten específicamente a las células enfermas, minimizando el daño de las células sanas y reduciendo los efectos secundarios. Un ejemplo muy claro de esto es el uso de inhibidores de vías de señalización en el tratamiento de algunos cánceres, como el cáncer de mama o el de melanoma. Al bloquear ciertas señales que promueven el crecimiento descontrolado de las células cancerosas, podemos frenar el avance de las enfermedades. Este tipo de terapias está abriendo nuevas puertas para tratar enfermedades que antes eran incurables. Ok, eso también nos lleva a otro punto muy interesante, la medicina regenerativa. A medida que entendemos mejor las vías de señalización que regulan el desarrollo de los tejidos, la medicina regenerativa nos permite pensar en la posibilidad de regenerar órganos dañados o incluso crear tejidos nuevos. ¿Podría hablarnos un poco más sobre esto? Por supuesto, la medicina regenerativa es uno de los campos más emocionantes de la biología y la medicina moderna. Como hemos mencionado, las vías de señalización no solo controlan el desarrollo embrionario, sino que también son fundamentales para la regeneración de tejido en el adulto. Muchas de las terapias más innovadoras en la medicina están basadas en la idea de utilizar células madre y factores de crecimiento para regenerar tejidos dañados o incluso órganos completos. Por ejemplo, la terapia celular utiliza células madre para reparar o reemplazar tejidos dañados. Las células madre pluripotentes inducidas, conocidas como iPS, son un tipo de células madre que pueden reprogramarse para convertirse en diferentes tipos de células, como neuronas, hepatocitos, que son las células hepáticas, o cardiomiocitos, células cardíacas, al comprender las vías de señalización que regulan la diferenciación celular, cómo dirigir estas células madre para que se desarrollen en tipos de células que necesitamos para reparar los órganos dañados. Totalmente de acuerdo, y este tipo de conocimientos también puede ayudar a los estudiantes a abordar problemas médicos desde una perspectiva más integrada y profunda. Exactamente, y para todos los estudiantes que están comenzando su formación en el campo de la salud, les diría que este es un momento emocionante para estudiar estas disciplinas. Doctora Yasmín, ha sido un honor contar con su presencia en este episodio. Su experiencia y sabiduría han aportado un valor inmenso a nuestra discusión. Estoy segura de que nuestros oyentes ahora comprenden mejor la importancia de la regulación y la señalización molecular y su impacto directo en la medicina.
Gracias a ti, Alejandra, por la invitación. Ha sido un placer hablar sobre estos temas tan relevantes y emocionantes. Espero que este podcast haya ayudado a nuestros oyentes a ver la biología molecular como una herramienta poderosa que puede cambiar la medicina tal como la conocemos. A todos nuestros oyentes les agradecemos por habernos acompañado en este episodio de Célula al Cuerpo. No olviden suscribirse para estar al tanto de nuevos episodios sobre la ciencia y salud y el fascinante mundo de la embriología y la biología molecular. Hasta la próxima y cuídense mucho.